Sí, perfecto. Profe, se corta mucho. No importa. A ver, la contestación a Susana, que no tenés cámara, no importa, está bien. El que no quiere entrar, respeto que no quiere entrar. Es mucho mejor verse cara a cara, pero bueno, no hay problema. ¿Se corta? Yo lo escucho bien, pero bueno. Está bien. Bueno, yo los que me hablan los escucho perfecto. Pero bueno, cualquier inconveniente lo vamos a ir subsanando. Sí, yo no lo escucho, profe, se entrecorta, pero no sé si es a mí o... Yo los escucho Parece bien. solo que sos vos, porque Sí. a vos se te escucha entrecortado. Bueno, Está bien también. bueno, vamos entonces a comenzar la clase. Buenas noches, yo no visto por si me tiene que... Carlitos, ¿podés leer el chat vos? Estás muteado, Carlos. Carlos, ¿podés leer el chat? Estás muteado. Ahí está. Ahí lo leo, sí, no hay problema. Ok, bueno, te encargas vos del chat, Sí, Emi del Zoom y yo doy la clase. Bien. bien. Bueno, de nuevo buenas noches a los que recién entran. Vamos a seguir con la clase de la semana pasada, que nos estábamos refiriendo al Estado. Nos faltaba desarrollar los dos últimos elementos del Estado, que son el poder y el gobierno. Cualquier duda que tengan, habilitan el micrófono y la hacen. No hay ningún problema, o ponen la manito, o escriben en el chat, no hay ningún inconveniente. Bien. Vamos entonces a hablar del poder. Y del poder podemos decir que es la fuerza, la energía, digamos, aquello que lleva adelante al Estado. O sea, lo que le da a los gobernantes la posibilidad de dar instrucciones, dar órdenes, dictar normas que resulten obligatorias en todo el territorio del Estado. Bien, con esa consigna, el poder, como ya les adelanté, queda en cabeza de los gobernantes. Por eso antes se consideraba que poder y gobierno eran un mismo elemento. Ahora ya se sabe que son dos elementos distintos, porque el poder no se refiere a las personas físicas que gobiernan al Estado, sino que se refiere a la energía, a la fuerza que emana del mismo Estado y que le permite a los gobernantes gobernar, valga la redundancia, el Estado. Bien. Después, en cuanto al gobierno, que es el cuarto elemento, vamos a decir que está integrado por las personas que, de acuerdo a cómo lo hayan conseguido en esta instancia, no interesa, después sí, se encuentran en ejercicio del poder. Es decir, aquellas personas que cuentan con el poder. Después vamos a ver cómo llegan, pero ahora nos interesa decir que son aquellas personas que detentan el poder y que tiene que ver con las formas de gobierno que desarrolló Aristóteles y que mencionamos en la clase pasada. Monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y demagogia. ¿Bien? Ahora bien, relacionando poder y gobierno, la pregunta de examen es, desarrolle las relaciones entre poder y gobierno, nos adentramos en el tema de las legitimidades. Legitimidades. Cuando hablamos de las legitimidades, tenemos que hablar de la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio.
de origen, legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen se refiere al modo mediante el cual el gobernante llega a asumir el poder. En tanto que la legitimidad de ejercicio se refiere al modo, a la forma en que el gobernante ejerce ese poder. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Y María, ¿qué es lo que querés que repita? Lo de ejercicio. Sí, cómo no. La legitimidad de ejercicio se refiere al modo en que el gobernante ejerce el poder, o sea, el modo en que, no en que llegó al poder, sino el modo en que lo ejerce, en que lo desarrolla. ¿Bien? De acuerdo a esto, tanto como en la legitimidad de origen como en la legitimidad de ejercicio, podemos encontrar legitimidad de origen y legitimidad de origen, y en la legitimidad de ejercicio podemos encontrar legitimidad de ejercicio e ilegitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen la tienen aquellos gobernantes que llegan al poder, gobernantes que llegan al poder a través de los medios legales vigentes. Por ejemplo, en la monarquía, el gobernante llega por el derecho de la sangre. En la democracia, el gobernante llega por el voto popular. En un Estado parlamentario es el Parlamento el que elige al jefe de Estado y así sucesivamente. Si en cada Estado el gobernante llega por los medios previstos en ese Estado para llegar al poder, ese gobernante tiene legitimidad de origen. En cambio, la legitimidad de ejercicio y la ilegitimidad de ejercicio se relacionan con la manera en la cual que ejerce el gobernante el poder, siendo legitimidad de ejercicio la situación en la cual el gobernante ejerce el poder en favor de toda la población. En tanto que si ese gobernante ejerce el poder en favor propio, de su familia, de un grupo de personas, o en definitiva deja de ejercerlo en favor de todos, dejando de tener en vista el bienestar general, nos encontraremos ante un caso de ilegitimidad de ejercicio. Bien, así dadas las cosas, podemos tener distintas combinaciones entre las distintas legitimidades. Ariel, ¿querés preguntar algo? Ariel Díaz. No, profesor, disculpe. Ok, no hay problema. Bien, podemos hablar de ilegitimidad
legitimidad de origen con ilegitimidad de ejercicio. Sería el caso, sin duda, de la dictadura que padeció la Argentina entre 1976, con el golpe de Estado del 24 de marzo, hasta diciembre de 1983, ocasión en que asume el gobierno Raúl Alfonsín. Combinación de ilegitimidad de origen, pero con legitimidad de ejercicio, que es un caso raro, obviamente, sería en la década de 1930, el gobierno de Roberto J. Ortiz, en la Argentina, quien llega al poder a través del fraude patriótico, pero después lo ejerce en beneficio de la población. A título informativo, este presidente debió renunciar porque quedó ciego a raíz de la diabetes y posteriormente falleció al poco tiempo. ¿Ven? Luego tenemos a nivel mundial un caso clarísimo de legitimidad de origen con ilegitimidad de ejercicio. ¿Quién sería? ¿Quién se les ocurre? Sí, señor, Hitler, como ahí han puesto en el chat. Hitler llega al gobierno por los medios previstos en Alemania. Después en el gobierno hizo lo que hizo, evidentemente no lo hizo en favor de toda la población. Y la última combinación, que es legitimidad de origen con legitimidad de ejercicios, se lo dejo librado al criterio de cada uno. Vamos a ver si te ganas ese punto. Legitimidad de origen con legitimidad de ejercicio, cada uno es el que tiene su criterio personal y no vamos a entrar en discusiones políticas, ni mucho menos. ¿Bien? Bueno, con esto queda terminada la clase del lunes pasado y ahora vamos a empezar con los temas que teníamos previstos para el día de hoy. Vamos a comenzar con la parte que continúa Estado para luego ver hasta dónde llegamos, si llegamos a ver lo que corresponde a las fuentes del derecho administrativo. Pero comenzando con el tema referido al Estado, vamos a decir que de acuerdo al criterio elaborado por Montesquieu, ahí lo tiene en el chat, Montesquieu desarrolló en el siglo XVIII la teoría de la división de poderes. Teoría de la división de poderes. Y en realidad, Montesquieu hablaba de una división no en tres poderes, sino en tres funciones. La función legislativa, la función judicial y la función administrativa. Legislativa, judicial y administrativa. Al estar el Estado, al tener el Estado divididas las funciones, esto permite que se desarrolle la denominada balanza de frenos y contrapesos. Repito, balanza de frenos y contrapesos. Mediante la cual cada función o cada poder, que en realidad es función porque el poder es uno solo, pero cada poder controla a los otros poderes de modo tal que no se produzca un desequilibrio en esa balanza de frenos y contrapesos. De
esta manera, el Poder Legislativo puede controlar al Ejecutivo mediante el jury de enjuiciamiento. El Poder Judicial puede controlar a los dos poderes mediante las declaraciones de inconstitucionalidad, de leyes, de decretos, etc. Y el Poder Ejecutivo también interviene en el control de los otros poderes mediante también los juicios políticos, la designación de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno de los poderes toma más fuerza que los otros, nos encontramos ante un desequilibrio de esa balanza de frenos y contrapesos y, por ejemplo, llegamos a una situación como la de la Argentina, que es un país netamente presidencialista. El hecho de los decretos de necesidad y urgencia, que vamos a ver o en esta clase o en la próxima, es un ejemplo claro. El decreto de necesidad y urgencia es la toma por parte del Ejecutivo de atribuciones que le son propias al Poder Legislativo. Vamos a hacer una breve mención de las funciones que atañen a cada uno de los distintos poderes. La función esencial del Poder Legislativo es dictar normas generales y abstractas que se denominan leyes. ¿Cómo se encuentra compuesto el Poder Legislativo en la República Argentina a nivel nacional? Es bicameral. Este Poder Legislativo, que es denominado Congreso. Bicameral. Tenemos por un lado la Cámara de Senadores, que son los representantes de las provincias, y por otro lado la Cámara de Diputados, que se refiere a los representantes del pueblo. Los senadores duran en su cargo 6 años. Se reemplazan por tercios, o sea, cada 2 años se reemplaza un tercio. Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 3 senadores, o sea, no importa la cantidad de habitantes ni la extensión, los senadores son 3 por provincia, 2 por la primer minoría, 1 por la segunda minoría. En tanto que los diputados duran en su cargo 4 años. La Cámara es reemplazada por mitades cada 2 años. Y allí sí, la representación es proporcional a la cantidad de habitantes que tenga cada provincia. Representación proporcional a la cantidad de habitantes que tenga cada provincia. Bien, pasamos al Poder Judicial. El Poder Judicial se encarga de resolver conflictos aplicando en forma concreta a la normativa vigente. Resuelve conflictos aplicando en forma
concreta a la normativa vigente. La cabeza del Poder Judicial se encuentra conformada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en la actualidad cuenta solamente con 4 miembros. Luego de la Corte Suprema vienen las cámaras de casación, las cámaras de apelaciones, los tribunales de menor jerarquía, etc. Y ahora vamos al Poder Ejecutivo, que también es denominado Poder Administrador, y en el cual vamos a hacer más hincapié. La función esencial del Poder Ejecutivo es administrar al Estado. Administrar al Estado. Es unipersonal el Poder Ejecutivo, porque lo ejerce únicamente el presidente de la Nación. Obviamente hay una estructura de funciones en forma de pirámide con distintos funcionarios públicos, pero en sí el ejercicio del Ejecutivo es unipersonal. Desde la reforma constitucional de 1994, el presidente dura en su cargo 4 años y puede ser elegido inmediatamente una sola vez. Luego, si se quiere presentar de nuevo a elecciones, debe saltear el periodo siguiente. Obviamente, cuando se elige al presidente, lo que se elige es una fórmula presidencial, que es presidente y vicepresidente. Vicepresidente, obviamente, ocupa su cargo durante 4 años y tiene una particularidad. Es el único funcionario que al mismo tiempo integra 2 poderes distintos de la nación. Dentro del Poder Ejecutivo, su función esencial es reemplazar al presidente en forma transitoria cuando este último se ausenta por algún viaje, alguna licencia por enfermedad, etc. Pero también lo puede reemplazar en forma definitiva en los casos en que el presidente renuncie, el presidente sea destituido, el presidente fallezca, etc. No va a tener 4 años de mandato, sino que va a completar el mandato que le correspondía al presidente y luego podrá ser reelecto con las mismas limitaciones que el presidente. O sea, el periodo en que fue vicepresidente, pero tuvo que asumir como presidente, le va a impedir más de una reelección. ¿Bien? Bueno, les decía que la estructura del Poder Ejecutivo es piramidal. No tenemos el pizarrón para hacer el esquema, pero voy a tratar de explicarlo lo más detenidamente posible. ¿Por qué
decimos que es piramidal? Porque en el vértice superior del Poder Ejecutivo se encuentra el presidente unipersonal. Por debajo del presidente se encuentra el vicepresidente, el cual, ya dije, sus funciones dentro del Poder Ejecutivo, pero aún no dije qué función es la que ocupa en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo, el vicepresidente, o en la actualidad la vicepresidenta, ejerce el cargo de presidenta del Senado. Tiene voz, pero no tiene voto. Salvo que exista un empate respecto de algún tema, en cuyo caso su voto define la situación, es decir, desempata. Como ocurrió en 2008, cuando Julio Cobos, que era el presidente de la Nación, desempató el tema de la resolución 125 que afectaba al campo. Lo llamativo fue que lo resolvió en forma opuesta a la que planteaba el gobierno, pero bueno, eso es una cuestión de la política en la cual, reitero, no nos vamos a meter. Por debajo del vicepresidente o vicepresidenta de la Nación, tenemos la figura del jefe de gabinete. Jefe de gabinete. El jefe de gabinete fue creado como figura por la reforma constitucional de 1994, puesto que hasta entonces no existía. ¿Cuál es su función específica? Coordinar el accionar de todos los ministros, de modo tal que todos dirijan sus conductas hacia un mismo objetivo político, sin colisionar entre sí, sin que existan situaciones de cruces entre ellos, etcétera, etcétera. Acuérdense que ahora tenemos tiempo restante, 9 minutos y medio de reunión. Cuando se termine esta reunión, Emiliano arma el nuevo Zoom y en la medida en que se abra ese nuevo Zoom, entramos, Emi, corregime si no es así, entramos con mismo link o mismo ID y contraseña, ¿ok? Sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Bien. Por debajo de la figura del jefe de gabinete tenemos a los ministros. Cada ministro tiene sus atribuciones propias. Cada ministro tiene sus atribuciones propias. Y en la actualidad, la verdad, sinceramente, no sé qué cantidad de ministerios hay. En un momento había 7, en otro 20, pero eso fluctúa de acuerdo a lo que decide el Poder Ejecutivo. Porque acuérdense que los ministerios son parte del Poder Ejecutivo y dependen en forma directa del presidente, a quien deben responder a través del jefe de gabinete. Bien, debajo de la figura de los ministros tenemos a los secretarios de Estado. Puede ocurrir que un ministerio sea degradado a Secretaría de Estado, como ocurrió en el gobierno anterior con el Ministerio de Salud, que pasó a ser una secretaría, pero bueno, esas ya son decisiones políticas. Bien, por debajo de los secretarios de Estado
se encuentran los subsecretarios de Estado, por debajo de ellos los directores nacionales, por debajo los subdirectores nacionales, funcionarios de menor jerarquía, y en la base de la pirámide nos encontramos con los empleados públicos. Profe, perdón, ¿eh? ¿Cuáles son los últimos dos? El anteúltimo y el último. Secretario de Estado, subsecretario de Estado, directores nacionales, subdirectores nacionales, funcionarios de menor jerarquía y empleados públicos. ¿Ok? Sí, perfecto. Nada, Santiago. Bien, visto cómo se encuentra conformada la pirámide estructural del Poder Ejecutivo, vamos a hablar de los distintos principios que se aplican a dicha estructura. Esos principios son tres. El principio de jerarquía, el principio de competencia y el principio de coordinación. Jerarquía, competencia y coordinación. El principio de jerarquía se refiere a las relaciones de mando y obediencia que se producen dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Esas relaciones son también de subordinación, como lo estoy escribiendo en el chat, y de supraordinación. Profe, ¿puede repetir, por favor? La subordinación, ¿preguntaste algo, Elena? Sí, se puede repetir, si son relaciones de Sí. mando. Las relaciones, primero dijimos que había relaciones de mando y obediencia. Y luego dijimos que esas relaciones de mando y obediencia también tenían que ver con relaciones de subordinación y supraordinación. La subordinación se da de abajo hacia arriba. Es decir, que se identifica con la obediencia. El funcionario de menor jerarquía debe obedecer al funcionario de mayor jerarquía, es decir, se encuentra subordinado a ese funcionario de mayor jerarquía. A la inversa, el funcionario de mayor jerarquía tiene poder de mando respecto del funcionario de menor jerarquía. Y ese ejercicio del mando se identifica con la supraordinación. En el esquema que hacemos siempre en el pizarrón, dibujamos la pirámide y ponemos una flechita de arriba hacia abajo, supraordinación, y una flechita de abajo hacia arriba, que es la subordinación. El inferior jerárquico siempre debe obedecer las instrucciones, las órdenes que le da el superior jerárquico. Pero esa obediencia no es absoluta ni ciega. ¿Por qué? Porque el funcionario de menor jerarquía cuenta con el denominado poder de revisión, mediante el cual ese funcionario de menor jerarquía puede revisar la orden que le da el funcionario de mayor jerarquía, y si dicha orden resulta
ilegal o contraria a la moral y las buenas costumbres, luego de analizarlo muy bien, puede negarse a obedecer dicha orden. Obviamente, esto va a generar que a ese funcionario de menor jerarquía desobediente se le abre un sumario administrativo y, de no comprobarse la ilegalidad o la inmoralidad que él alegó, obviamente se le aplicarán las sanciones del caso, pudiendo llegarse a sacarlo de su cargo. Bien, según un autor que se llama Sebastián Soler, en el ámbito militar prácticamente no existe poder de revisión, puesto que el inferior jerárquico no tiene en cierta medida una conducta propia, sino que él considera que esa conducta que ejerce el inferior jerárquico no es una conducta propia, sino una extensión de la conducta del superior jerárquico. Bien, el principio de jerarquía se refiere a lo que mencionamos hasta ahora. Las relaciones verticales, mando-obediencia, supraordinación-subordinación, poder de revisión. Y como queda menos de un minuto, si quieren hacer una pregunta, háganla ahora, pero me parece que lo mejor va a ser que directamente cerremos antes de que se corte abruptamente el Zoom. Emiliano abre un nuevo Zoom e ingresamos por el link nuevamente. Puede haber demoras, pero vamos a entrar. Y cualquier duda nos la plantean ahí. ¿Sí? Bueno, salimos y nos vemos en el nuevo Zoom. ¿Bien?